¿Cómo les va, mis amigos? Es un placer compartir un momento más de Buenos Humos con ustedes. El pasado 28 de febrero cerró el Festival del Habano, el evento más importante en el mundo del tabaco que se celebra en La Habana, Cuba, y que convocó este año a 3.300 personas, por supuesto, entre fumadores, comerciantes, gente del mundo del negocio del tabaco, de 110 países distintos. La verdad que es un evento maravilloso. Es una semana donde uno, en realidad, comparte la cultura del habano desde la parte agrícola, o sea, desde la visita a las plantaciones, las visitas a las fábricas, donde uno puede ver in situ lo que es el torcido del habano, lo que es la manufactura hecha totalmente a mano. Y por supuesto hay seminarios, hay un montón de actividades. Este año el festival comenzó con el seminario, con la Feria Internacional, donde cada fabricante, importador, artesano expone distintos accesorios relacionados con el mundo del habano. Después aparece lo que es el Seminario Internacional, donde hay charlas de distinto tipo que uno puede participar o no, y donde también se desarrollan dos concursos importantes. El Habanos World Challenge, que es un concurso donde normalmente los sommeliers que se presentan individualmente o en pareja, últimamente más en pareja en los últimos años, representan por supuesto a un país diferente y compiten con el mejor maridaje, o sea, tienen que entender mucho sobre el habano y sugerir una bebida, un destilado para acompañarlo. Ese concurso este año lo ganó una pareja de Belice, de caribeños, del grupo Caribeños. Y después otro concurso que se hizo, que fue muy original porque nunca se había hecho, es un concurso entre torcedores. Entre todos los torcedores, digamos, de las fábricas de exportación, salió el Gran Torcedor 2025. Pero el momento más esperado, por supuesto, es el momento en que uno va a visitar las plantaciones. La gente pudo ir a Vuelta Abajo, la zona de cultivo más importante de Cuba, donde uno visita plantaciones de tabaco tapado, del tabaco de capa y plantaciones de tabaco del tabaco de tripa, digamos, el tabaco criollo. Y por supuesto también las visitas a las fábricas donde uno puede, digamos, disfrutar del torcido de un habano, las fábricas de importación como el Laguito, que es la cuna del cohiba. También se visitó La Corona, que es la fábrica más grande de La Habana. Bueno, una visita lindísima. Esto es como para el tomador de whisky que hace la ruta del whisky en Escocia. Bueno, es lo mismo pero con el habano. Y por supuesto, también eventos esperados son las cenas de gala. Hay 3 cenas de galas importantes. Primero la cena de bienvenida, que es la primera cena del festival, al día siguiente que uno llega, que se hizo en el Capitolio y se dedicó al 150 aniversario de Romeo y Julieta. Se presentó una vitola nueva que se llama Amantes, que tiene un cepo 53, 153 milímetros de largo, o sea, un habano realmente muy importante. Y también se disfrutó de una cena espectacular en lo que es el entorno del Capitolio, que es algo maravilloso. La segunda cena se le llama cena intermedia y esta cena se hizo en el Salón de Cubanacán y fue dedicada a la marca H. Upmann, que presentó su segunda reserva, en este caso el Upmann, fumamos el Upmann 50, el Magnum 50, y se presentó la gran reserva de Magnum 50 cosecha 2019, que llegará en los próximos meses a la Argentina. Y finalmente, la cena más esperada por todos los que participan del festival, que es la cena de gala de cierre del festival. Es una cena que tiene shows, que tiene 5 pasos, donde uno fuma distintos habanos en cada paso que comparte, distintos vinos. Realmente es una cena maravillosa y que este año fue dedicada a Beique, al 15 aniversario de Beique, que es la línea premium de Cohiba. En esta oportunidad se presentó también un nuevo Beique. Nosotros teníamos el Beique 52
el 54 y el 56, y se presentó el Vehíque 58. Tremendo habano, por supuesto con las características tan particulares que tiene Vehíque en cuanto a su añejamiento. Por eso es el habano quizá más codiciado en el mundo. Bueno, realmente es una semana donde los que amamos el habano, los que disfrutamos de fumar un habano, disfrutamos desde el día que llegamos hasta el día del cierre. El cierre, ustedes piensan que siempre se desarrolla en la última semana de febrero, y uno, digamos, arranca el día lunes y el día viernes cierra con esta cena de gala que les comentaba recién. Nosotros en el año 2019 llevamos un contingente de fumadores al Festival del Habano. Fue una experiencia maravillosa, no solo por lo que disfrutamos, sino por la convivencia de este grupo. Y por supuesto después vino la pandemia y después se complicó todo. Bueno, nuestra idea es armar otro contingente de fumadores para el febrero del 2026, que sería el Festival del Habano número 26. Tenemos tiempo de organizarlo. Vamos a organizar una charla informativa con más detalle, seguramente para el mes de junio. Entonces, yo lo que les pido es a los que estén interesados, por lo menos en escuchar cómo es el desarrollo, cuál es el costo y demás, que nos escriban por WhatsApp al 11 25 20 0318. 11 25 20 0318. Y simplemente nos ponen estoy interesado en el festival. Entonces ya nosotros lo agendamos y cuando tengamos la fecha de la charla informativa les avisamos. Así que bueno, realmente... un detalle que me olvidaba, importantísimo. Uno de los momentos más importantes de la cena de gala es la subasta de humidores. Todos los años los artesanos cubanos realizan unas obras de arte, porque son obras de arte realmente maravillosas, son muebles. Este año se hicieron 7 humidores con las 6 marcas globales, y finalmente el 7º fue el humidor de Cohiba Vehíque, que fue, por supuesto, del que todo el mundo habló, porque se subastó en la cifra de 4,6 millones de dólares, así como lo escucharon. Es el récord en subastas desde que existe el Festival del Habano, 4,6 millones de dólares. Los invito a que googleen lo que es ese humidor Vehíque, porque realmente vale la pena, es una maravilla. Bueno, ese dinero que se recaudaron 17 millones de dólares, se destina a la salud en Cuba. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de esta breve reseña de lo que fue esta semana del 25 Festival del Habano. Y recuerden, si están interesados, nos escriben al WhatsApp, nos ponen me interesa la info del festival y nosotros ya lo vamos a contactar. Les deseo como siempre muy buenos humos.